Bienvenidos a Atomic Heart. Vale, a ver. Camarada ¿En el mayor. faro Sí. ahora? Debo insistir en que destruyas los conectores beta. ¿Por qué estás ¿Ah, tan sí? obsesionado con esos anillos, Charles? Dijiste que tomarías una decisión sobre los anillos cuando llegara el momento. Ya ha llegado. No tengo tiempo para eso. Sí que lo tienes, camarada mayor. O será demasiado tarde. Vete, Vete a tomar. vete a cagar, Ahora. Charles. Una doctora loca ha matado a Oh. Stock con una granada y la única forma de salir es atravesar un muro de robots. ¿A quién coño le importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esa puta bomba Oh. ha matado a la ballena? El rocío Vale. es un diseño avanzado del campo de la biomecánica. En Esto, palabras sencillas, ¿a qué es una bomba débil? hidráulica. No es lo que acabo Vulnerable a nada. Vale, guay. Menuda ayuda. No es vulnerable a nada. Eres mamonazo. Supongo que su punto débil será este, ¿no? No sé si lo he hecho mucho, pero... Si instalamos fuego... Algo es algo. Sujétame, si quieres. ¿Qué te parece esto? ¿Bien? Mierda, carga, 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 carga. Acabo de empezar. No es vulnerable a nada, ¿eh? No sé qué me está haciendo. Corre, cúrate. Cura, cura, cura. ¿Te has pasado? Mamonazo. No, pero no te quedes pillado, coño. ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Vale, cuando le bajas la mitad de la vida, se pone más agresivo. Instalamos fuego. Instalamos hielo. Camarada Nos mayor. vamos. Sí. Debo insistir en que destruyas los conectores beta. ¿Por qué estás tan obsesionado? Ya lo veremos. ¿Esa puta bomba ha Esta es la matado buena, a ¿eh? la ballena? El rocío es un diseño avanzado del campo de la biomecánica. En palabras sencillas, una bomba hidráulica. No es lo que ¿Qué? acabo ¿Bien? de decir.
Más o menos. Te mata un poco. Un poco más. Bien. Vale, ya saca... ya saca las mierdas estas. Nos vamos. ¿Dónde estás? Que viene, que viene. Oh. Vale. Cabronazo. Déjame en paz. Déjame en paz. Corre, cúrate. No le bajamos nada de vida, ¿eh? ¡Hostias! Es impresionante, ¿eh? Ahora le hemos hecho daño, ¿eh? ¿Se ha congelado? Acabo de empezar. Suéltame, suéltame. ¡Pedazo de mierda! Impresionante. Impresionante, ¿eh? Que mira, está ganado. Ah, mira, bien. Impresionante, chaval. La madre que lo parió. Ha costado, ¿eh? Ha costado lo suyo. No tengo munición de nada. De nada. De escopeta, un poco.
¿Qué más? Bueno, algo tenemos y encontraremos. La madre que lo parió, ¿eh? Joder. Es que claro, al no ser vulnerable a nada, pues claro, ha costado lo suyo. Mira, resistente a todo. Esa cosa era peligrosa. ¿Eh? No las tenía todas conmigo. Ni te lo Hay digas. robots más fuertes ahí fuera. Los robots de combate son mucho más letales. Aquí no ¿sí? hay robots de combate. Todavía no, pero cuando se lance Collective estarán en todas partes. Y 2 de ellos equipados con conectores beta. ¿Tienes idea de la sangre que se derramará por la ambición de una persona? Me tenéis loco con los anillos. ¿Cuándo vais a dejar de intentar manipularme, cabrones? Mira, adiós a los anillos. Hola. Ya está. ¿Contento? Buena decisión, camarada mayor. Sin duda has salvado vidas. Quizá más de las que soy capaz de imaginar. Eso espero. A la mierda los anillos. Hola. No hay anillos. Ahora nadie se puede casar. A ver, ¿qué hay por aquí detrás? Bueno. Joder, qué sorpresa. ¿Por qué se han bloqueado? El código de acceso ha sido extraído con éxito de la memoria neuropolimérica de Petrov. El modo de combate se ha desactivado ¿Ah, sí? y los robots han vuelto a su estado normal. Bien hecho, chico. Todos Ah, los que vamos pudieron bien. esconderse y sobrevivir te deben la vida. Estoy orgulloso de ti. Gracias, señor. ¿Ahora qué? Vuelve a Chelome, hazte un chequeo y disfruta de un permiso. Te lo has ganado. ¿Ah, sí? Yo me ¿Tengo un ocuparé de las permiso? consecuencias de este lío. Entendido. Voy de camino. ¿No le has dicho nada de Filatova a Sechenov? ¿Sigues pensando reunirte con ella? Quiero No ver sé si esas vamos bien pruebas por tan aquí, ¿eh? importantes. Al doctor Sechenov no le va a gustar, ya lo sabes. Pues no se lo digas. ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? Menudo bug, ¿no? ¿Deberíamos subir? Hombre, sería lo suyo, ¿no? Un faro, ¿eh? ¿Y dónde se ¿Guardamos? supone que debemos buscarla? ¡Larissa! Cabrones carbonizados no Estará pueden cerrada, andar muy ¿no? lejos. No Vale. detecto a nadie en las proximidades. Vamos a echar un vistazo. Tiene que estar aquí. Sí. ¿Confías en la doctora Filatova? No me fío de nadie, pero tiene algo importante que decirme. Y estoy seguro de que Sechenov oculta algo. ¿Te ha contado sus planes el doctor Sechenov alguna vez? En realidad no. Nunca ha hecho falta, pero todo este asunto con Petrov... El hombre de gelatina mató a Stock y el jefe ni se inmutó. Tan importante es el lanzamiento de Collective que no puede retrasarlo ni por respeto a los muertos. No tengo datos sobre ese tema, camarada mayor. Ahí No luego tienes abajo. datos, ¿eh? Pues yo tampoco, así que vamos a buscarlos. Vale, aquí es la misión. Pues espera, que vamos a echar vistazo más arriba. A ver si hay algo de loot. Nunca falla. Necesito munición, aunque no tengo nada. ¿Ves? Algo me he recuperado ya. Ahí me gusta. Ahora sí. Coño. Vale. Es más abajo, coño. ¿Qué Ok. tenemos aquí? ¿Una No sé. silla y una televisión? No es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Sospecho que esta habitación tiene un propósito Vacaciones. concreto. Ojo. ¡Ay, cabrones carbonizados! ¿Qué cojones? Creo que la aceleración imprevista se debe al pirateo del Ojo, sistema ¿eh? de acceso del ascensor. De lo contrario, la doctora Filatova no habría podido iniciarla. Así que ha pirateado el sistema. Y a todos estos desgraciados los pasaron por la quilla. Así que eso es Neptuno, ¿eh? Es bonito.
incluso alucinante, arrebatador. No me importaría pasar un tiempo ahí, pero ni me imagino lo que puede estar pasando ahora mismo. El camarada Sechenov te pidió que regresaras a Chelomey. ¿Cómo explicarás el retraso? Ya nos ocuparemos de eso. Primero hablemos con la doctora. Pero como intente escaparse otra vez, se va a arrepentir. Estoy harto de jugar al escondite con ella. Vale. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde me has traído? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué quieres? Escúchame, P3. Te escucho. Permíteme ofrecerte una perspectiva diferente y luego decide cómo encarar la situación. ¿Sabes qué planes tiene Sechenov para Collective? ¿Qué piensa hacer? Una vez lanzado Collective, las personas podrán controlar los robots con la mente. Y ya no podrán apuñalarse por la espalda nunca más. Suena bien. Yo también creía lo mismo. Pero la realidad no es esa. ¿Ah, no? Collective no solo sirve para controlar robots. Sechenov podrá controlar a todas las personas que formen parte de Collective. Collective es diabólico, Nichaev. Es peor que la esclavitud. Gilipolleces, es la cadena de mando de siempre, pero en una red virtual. ¿Por qué te parece tan espantoso? Ven, puedes verlo por ti mismo. Vamos, enséñamelo. Tengo preguntas. Vale, te sigo. Vale, te sigo. ¿Abierto la puerta haciendo así? Oh. ¿Y bien? ¿Estás listo? Sí, sí, cuando quieras. Desactiva la polarización. Sorpréndeme. A ver. What? ¿Qué cojones es esto? ¿Una casa encantada? Es una tumba mental. Son los voluntarios que pusieron los cimientos de Collective. De los primeros grupos no sobrevivió nadie. El grupo 30 enloqueció. El 73 se suicidó. Los del Ostras. 101 se mataron unos a otros. El grupo 204 tuvo más éxito. Consiguieron sobrevivir. Su conciencia está ahora en un mundo imaginario. Lo llamamos limbo. O sea, Sus están... hijos están aquí, bajo mi control absoluto. ¿Quieres que hagan algo? ¿Para qué? Para que veas que no miento. Pues ponlos en formación. ¿Nada más? Dile al gordo que se ponga a saltar. ¿Solo a él? Y se los pongo a saltar a todos. Vivimos en una bonita sociedad comunista. ¡Saltad todos, joder! ¿Qué locura es esta? ¿Por qué Pues... montasteis toda esta mierda? Joder. Pobres desgraciados. No, en eso te equivocas. Químicamente hablando, son totalmente felices. Eso es lo que se pretende con Collective. Que el mundo ¿Felices? entero sea precisamente como ¿Para ellos. qué quería Sechenov un mundo de idiotas? ¿Para burlarse de todos Felices poniendo a la gente a engañados. correr en pelotas y a Es que- hacer el animal? Logramos prevenir la degradación de la consciencia individual. Los recuerdos, comportamiento, patrones discursivos, nada se pierde. Pero hay una cosa que no se puede evitar. La pérdida absoluta del libre albedrío. Tenemos que parar esto. ¿Parar esto? Pues claro. Precisamente eso pretendía Víctor. Te interpusiste en su camino y ahora ya es tarde. Tu novio perdió la cabeza y mató a gente. Quiso avisarme de que Sechenov programó a los robots para matar. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué? ¿Por qué diseñó Collective como sistema de control mental y para qué necesita esos neurocontroladores especiales? Sechenov quiere esclavizar al mundo entero. Lo siento, pero si no lo entiendes, es que eres idiota. Mm.
Todos esclavos. El jefe jamás haría eso. Lo haría. Y lo hará. El lunes. Yo creo que Me también. cuesta creer todo esto. Pero te ayudaré, sea cual sea el plan. ¿Plantarías cara a Sechenov? Si hace falta, sí. Después de lo que me has mostrado... Sí. Quiero oír sus explicaciones. Obvio. ¿Qué tenemos que hacer? P2, P3. De esclava es. ¿Ah? A mí no me manipules, ¿eh? Que te meto. Posible reparar a un hombre. ¿Qué? ¿Otra visión? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Nada. Estoy digiriendo lo que he visto. No. Coño. Estoy viendo lucecitas. ¿Por qué me ayudaste? Si trabajabas aquí, ¿por qué no intentaste detener esto? Es verdad, a ver, ¿qué dices? Si trabajabas aquí, ¿por qué no intentaste detener esto? Pensaba que era lo mejor. Creía que era por el bien de toda la Unión Soviética. Pero cuando me di cuenta de lo que pasaba en realidad, tuve que ganar tiempo y esperar el momento oportuno. Víctor y yo nos lo jugamos todo y el resto ya lo sabes. Vale. ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué me ayudaste? Quizá porque me preocupo. Además, no es por ti. Al menos, no solo por ti. Vale, sigamos. El sujeto de prueba no sabe ¿Otra vez? ritmo. Ayúdame. Mayor. Estoy bien. Últimamente la cabeza me está matando. No, pero Veo cosas. díselo. Este trabajo es estresante, te lo aseguro. No dolerá, soldado, ni siquiera recordarás nada. Díselo lo que nos está pasando, coño. Las alucinaciones son un asunto serio. En fin, soy neurocirujana, seguramente pueda ayudar si todo acaba bien. Pues ayúdame. No, gracias. Que veo Con luces unas de pequeñas colores. vacaciones me apañaré. Si esto acaba bien, claro. Vale. Escucha, sobre Víctor, no estoy cómodo con esta gente. Y ahora estoy demasiado ocupada para charlar. Escucha, sobre Víctor... ¿Qué? ¿No tenías elección? ¿No podías haber hecho otra cosa? No. ¿Ahora me dirás que lo sientes? ¿Qué? ¿Qué? La verdad, no lo siento. no lo siento. Por supuesto que no. Solo hacías tu trabajo, ¿verdad? Lo siento, pero no quiero hablar del tema. A ver. Lo amaba cuando era diferente. Era amable, comprensivo. Pero y que yo no lo mataba a maté. nadie. No lo maté, se mató él. Se cortó la cabeza. Bueno, le cortaron tus robots. Bueno, el robot le cortaron la cabeza. Yo no lo maté. No estoy cómodo con esta gente. No, la verdad que no. Espera y verás. Mira este que hace. Pronto ocurrirá lo mismo en toda la Unión Soviética. Y después en el mundo. La gente perderá por completo su libre albedrío. ¿Sabes? Una persona puede ser pura escoria por mucho que tenga libre albedrío. ¿Justificas que se cometan atrocidades? ¿Atrocidades? ¿Qué atrocidades? Si eran voluntarios, Cada uno vinieron va a por su rollo, decisión propia. A mí me resbala. Eres un monstruo. Afirmativo. Ya vale, estoy demasiado ocupado para charlar. Muy bien, disfruta las vistas. No hay nada que disfrutar aquí. Nos vamos. ¿Dónde me llevas? Oh, aquí hay loot. Necesito munición. No puedo correr más, ¿eh? Hola. Ahora sí, ahora. Ahora sí. Venga, va. ¿Por dónde ahora? Abre puertas ya, coño. ¿Otra vez? Resiste, querido. Resiste.
Vale. Ay, joder. ¡Ey! Estoy hasta los huevos de las putas alucinaciones. ¿Ves puntos de colores Parece ante que- tus ojos? ¿Cambia tu ¿Están fumados, percepción los del mundo? cabrones? Sí, exacto. No. ¿Sabes qué es esta mierda? Estabas cruzando al limbo, pero no es posible pararlo. ¿Cómo lo has interrumpido? No sé. Es como si esa masa de polímero me llamara. La que tiene forma de lágrima. Ahí justo encima de nosotros. ¿La ves? Ahí no hay nada. ¿Pero qué dices? La estoy viendo. ¿Ah, sí? Oh, mierda, ya no está. Es una reacción alucinatoria, un efecto secundario de la cirugía. La reacción de un cerebro dañado a la presencia de un implante neuropolimérico. ¿De qué narices estás hablando? ¿Qué implante? ¿No te lo ha dicho Sechenov? ¿Entonces no sabes lo que te está pasando? No. Charles, ¿sabes lo que le está pasando a mi cabeza? Veo luces. No detecto ningún cambio interno, Y visiones. mayor, pero veo claramente que tu extensión polimérica Bashod está recibiendo un flujo no identificado de datos externos. ¿Qué es esa interfaz? ¿Con quién estás hablando? ¿Es Charles? Es un concepto de habla artificial replicada, una IA en mi guante polimérico. Da igual. ¿De qué estás hablando, Charles? ¿Charles? Espera. Charles, ¿qué datos? ¿Qué extensión polimérica Bashod? La extensión polimérica Bashod se desarrolló con datos de experimentos A ver si no es que real, realizamos Charles. Dimitri y yo mismo. ¿Qué? ¿Tú mismo? ¿Y por qué llamas Dimitri al doctor Sechenov? ¿Quién eres? Camarada mayor, esto es difícil de explicar. Madre mía, vas a ver. ¿Por qué coño oigo interferencias? ¿Qué cojones está pasando? Mantén la compostura, mayor. Si mi teoría no es errónea, conseguiré acceder al archivo ahora mismo. ¿Qué? Dentro habrá información sobre ti. Me están engañando todos. Hasta Charles. Madre mía. Indique su nombre y código de acceso personal. ¡Cabrones carbonizados! Nombre no válido. Entraré por la fuerza. No tan rápido. Nombre Chariton Sájarov. Código Peluche. Código aceptado. Acceso permitido. Charles, ¿estás ahí? Nada. Nada. ¿Qué es Charles entonces? En pocas palabras, tú, Charles, es el profesor Chariton Sájarov. Han sido pocas. ¿Serio? ¿Cómo puede ser Sájarov? El profesor Sájarov estaba desarrollando los subsistemas de Collective y trabajó en el módulo, el que tú llevas dentro. Oh. Nos dijeron que realizó varios experimentos sobre sí mismo. Los resultados fueron desastrosos e impredecibles. ¿Sobre sí mismo? ¿Era idiota o algo? Idiota no era, eso seguro. Sájarov era un misántropo obsesionado con la ciencia. No creo que su cuerpo le importara demasiado. ¡Qué cabrones! ¿Pero qué cabrones? ¿Cuándo te has dado cuenta de que Charles es Sájarov? ¿Cuándo te has dado cuenta de que Charles es Sájarov? Pues ahora mismo. Cuando se ha desconectado. No tenía Vale. ni idea de que Sechenov había introducido su conciencia en tu guante. Fue eso de Charles lo que me dio la pista. Joder. ¿Entonces Charles ya Excepción. no es una persona? ¿Solo un dispositivo? No sé, supongo que sí. Pero un dispositivo basado en el paradigma lógico y la experiencia de uno de los genios soviéticos más brillantes. ¿Y para qué lo quiere Sechenov? Porque Sechenov no renuncia a nada que pueda serle útil. Le resulta fácil hacer cambios según sus necesidades. Como ya habrás notado. Lo curioso es que tú pareces haberte hecho amigo del guante. Claro. Es que hemos sufrido juntos. Tengo sentimientos, ¿sabes? Al estar vivo y eso. Él Por eso también lo los digo. tiene. Tenía. Vale. ¿Cómo Vámonos. puedes hablar de esto con Mierda. tanta calma? Para mí, Chariton Radionovich falleció hace mucho tiempo. Ya lloré su pérdida. Además, soy científica. La muerte no nos emociona tanto como el cerebro de la gente. Vale, venga. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Qué Solo hay un aquí? pequeño grupo de personas tienen acceso al archivo. Sechenov, Lebedev, el director de la academia, y Sájarov. Como me Sájarov. has recordado. Sájarov. Peluche, ¿eh? ¿Qué habríamos hecho si no llega a funcionar la contraseña? Seguro que habrías abierto la puerta a puñetazos. Pero ahora Archivista cree que soy el doctor. Bienvenido, Ojo. Chariton Sájarov. ¿Qué consulta desea realizar hoy? Agente P3, archivo personal.
Resultados: 42 registros de audio. Quiero que no me ¿Quieres engañen. oír primero? No podría importarme menos. Pues elige uno al azar. No al azar. ¿Cuál elijo? ¿Qué es esto? A ver. Prueba esta. Iniciando reproducción. Tras los sucesos de Bulgaria, los agentes resultaron gravemente heridos. Estaban clínicamente muertos. No fue posible salvar al agente Blesna, puesto que el agente Plutonio estaba menos grave. Pudimos devolverlo a un estado físico apto para el combate. Sin embargo, sus extremidades tuvieron que ser amputadas y reemplazadas por prótesis. Sí, ya sé que llevo prótesis por todo el cuerpo. ¿Qué más? Solo son observaciones generales. Busca otra grabación. ¿Otra? Para mí está todo clarísimo, pero te vendrá bien oírlo. No pierdas tiempo. Hay muchos registros, elige uno. Ah, vale. Que hay más por aquí. Yo qué sé. ¿Y dónde están? Cabrona. Hay más cosas. ¿Están aquí arriba? Aquí hay uno. Aquí tienes otra. Dámelo. No puedo bajar por aquí. Coño. No me hagas esto. Vale, reproduce esta. Iniciando reproducción. Tras su recuperación, la personalidad del agente sufrió alteraciones significativas, incluidos sus patrones conductuales y discursivos. Debido a ello, tomé la decisión de retirar al agente de la unidad Argentum. Para evitar cualquier posible recaída, Plutonio recibió un nuevo identificador, P3. Y ahora está directamente bajo mi mando y supervisión. El contacto de P3 con Argentum se ha reducido al mínimo y se ha instruido al personal para que no mencionen el identificador Blesna en presencia de P3. Cabrones. Iré a por otra. ¿Qué? Sechenov te ¿Otra? tiene atado en corto. Hace lo que quiere contigo. Mierda que... Pulsas Escucha, cosas. doctora, me salvó la vida. ¿Crees que no sé que soy un sujeto de pruebas? Es mi trabajo. Así que un voluntario, ¿eh? ¿Y por qué eres un sujeto de pruebas tan desobediente? Porque al menos antes siempre me decían lo que iban a hacerme. Iré a por otra grabación. Aquí está. Vamos a probar con esta. Procedimiento. Implantación de la extensión cerebral neuropolimérica Vashod. Objetivo. Eliminación total de impulsos destructivos motivados por recuerdos traumáticos. Paciente, Mayor Sergei Nichaev. Nombre en clave, Plutonio. Intento número 3. Las dos primeras operaciones fueron infructuosas. El paciente sufrió daños cerebrales irreparables en Bulgaria. Daños realmente graves. Los daños son tan graves que probablemente habrá que aplicarle la eutanasia. ¿Eutanasia? Quería matarte. Los lóbulos frontales están parcialmente destruidos, lo que provoca arrebatos de ira incontrolables en el paciente. Sus prótesis de acero lo convierten en un peligro para quien esté cerca. Y ahí habla de tus ataques. Debido a los episodios temporales de locura, el paciente está inmerso en una realidad psicodélica y surrealista que le impide aceptar las consecuencias de su comportamiento agresivo. No lo entiendo. Tradúcemelo. Creo que no te va a gustar. El paciente experimenta intensas alucinaciones. ¿Has vuelto a ver a tu mujer, chico? ¿Cómo lo sabes? Aún así, un implante Vashod proporcionará al paciente recuerdos artificiales y le permitirá superar la obsesión por su difunta Tu esposa. mujer. Qué estupidez. Nunca he estado casado. Con Vashod, somos capaces de enviar la consciencia de la gente al mundo imaginario del limbo. Se hace mediante un pulso que se dirige directamente a su glándula pituitaria, pudiendo activar a voluntad el modo de combate del mayor. He de añadir que me opongo enérgicamente. ¡Qué sarta de ¿Qué? idioteces! ¡Joder! Cabrones. No puede ser. Mucho me temo que sí. Sechenov es capaz de enviar tu mente a un paraíso privado con solo pulsar un botón. ¿Y mi cuerpo? Tu cuerpo matará a quien él ordene.
Puta mierda. ¿Y las alucinaciones también son cosa de Sechenov? No. Las alucinaciones solo son el mecanismo de defensa de tu cerebro. Dime por qué carajo iba a creerme nada de esto. El jefe jamás me haría algo así. ¿Eso crees? Igual que no borraría la existencia de tu mujer de tu memoria. O que no llegaría a diseñar Collective como sistema de control mental. ¿Por qué Sechenov? ¿Quién dice que lo haya hecho él? Ni siquiera se ve quién está en esa silla. Si no me crees, ve a preguntárselo. Tiene que ser él. ¿Cuál es el plan, mayor? Nos está esperando en Chelomey. Si queremos detener a Sechenov, le seguiremos la corriente. Así que me lleváis como prisionera. ¿Y luego qué? Luego sobre la marcha. Y luego improvisaremos. Esto Ojo. es lo que hay, mayor. Piénsalo mientras intento piratear este ascensor para volver a la superficie. Esto se ha puesto muy sucio. ¿Ahora estás atento, cabronazo? Mayor, yo no tengo datos sobre ese incidente. Intentas tomarme por gilipollas, ¿eh? Como todos. No tienes datos, ¿eh? Siempre has sabido todo esto. Si te llamas Charles es por algo, ¿no? Eres Chariton Sakharov, hijo de puta. ¿Tienes alguna explicación? ¿Eh? No hay nada que explicar, mayor. Para mí eres una incógnita, igual que yo lo era para ti. Primero Sechenov me asesina y luego me convierte en una masa de pringue polimérica. Después te lava el cerebro y te manipula. ¿Cómo podía fiarme de cualquiera de los dos? Por eso simulé ser el concepto de habla artificial replicada. Quería ver de qué palo iba cada uno. Sí, bueno. Supongo que yo habría hecho lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Eh? ¿Qué otra cosa podemos hacer, Sergei? Ahora somos amigos y sabemos la verdad. Debemos llegar hasta Sechenov, enmendar esta injusticia y vengarnos por lo que nos ha hecho. Supongo que tienes razón, Chariton. Hay que hacer justicia. Eres un buen hombre, camarada mayor. Odio decirlo, pero eres el primer ejemplo funcional que veo de un eslabón ordinario de la red Collective. El lunes, Gracias, quien se haya gracias. sometido a la polimerización se volverá igual de maleable que tú. Joder, no lo puedo permitir. Escucha, ese puto cacharro, el dispositivo pensamiento, te lo puedes quitar. Por desgracia, eso no ayudará a nadie. Solo empeorará las cosas. ¿Por qué? Porque los dispositivos pensamiento no sirven para nada. La señal de una persona polimerizada se transmite a los robots y demás aparatos mediante el controlador pensamiento, pero no es eso lo que la integra en Collective. El dispositivo pensamiento se puede retirar, pero eso solo impide que su portador llame a las máquinas y les dé órdenes. Entonces, ¿cómo controlarás Sechenov a todo el mundo? Es la inyección neuropolimérica la que integra a la gente en Collective. Se incrusta en el cerebro y lo conecta a la red Claro. neuronal de forma irreversible. El efecto de la inyección no se puede deshacer. Todos los que la reciban formarán parte de Collective siempre. para siempre. Pero, ¿de verdad estuve casado? ¿Cómo se llamaba mi mujer? Yekaterina. Y lo que estoy a punto Yekaterina. de decir no te va a gustar, camarada mayor. Ya he oído eso antes, pero a estas alturas dudo que algo me pueda sorprender. Tu mujer y tú servíais a la unidad Argentum. Y Ekaterina, o Katia, como solías llamarla, era una agente muy cualificada. Ostras. Estudió ballet y poseía un gran talento para la danza y las artes marciales. Ballet y artes marciales. ¿Intentas decirme que las gemelas metálicas del jefe... Ni de coña, no puede ser. El jefe jamás haría una cosa así. Mírame a mí, Bueno. camarada mayor. Después de mi muerte, mi conciencia se transfirió a este guante. Cuando murió tu mujer no fue posible salvar la suya, pero Sechenov cargó una impronta de sus habilidades en la matriz de sus guardaespaldas. Esto es... Joder, hostias, no puede ser. Madre Ya tenemos mía. transporte, mayor. Podemos salir de aquí. Sí, sí, salimos de aquí ya. ¿Por dónde? ¿Nos vamos o hay algo más que quieras saber? No, nos vamos. Vamos. Vale, vamos. Vamos ya, porque si no...
Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Bueno. No te preocupes. ¿Otra vez? ¡Joder! ¡Corre! Ya ¡Ayúdame! estamos ¡No! Estoy en ¡Ahora la no! discoteca. ¡Aquí no! Un montón de luces. A ver, ¿ahora dónde vamos? Joder. A ver dónde coño estamos ahora. Todos los monstruos en la oscuridad, chico. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Cállate. Los libros de la biblioteca de mi padre dan todo el saber que buscaba. He dedicado mi vida entera a volver a juntar esos fragmentos. Yuxtaponiendo todos los datos científicos. Y una vez completado el puzzle, encontré un libro que ahora me impide compartir mis conocimientos con el mundo. Ese libro es el de la avaricia y el mal. La gente no tiene tiempo para dedicarse a la ciencia. Al otro lado del mundo están ocupados jugando con el dinero. Y aquí jugamos con el poder de las masas. La ciencia rota en pedazos por cubiertos de Ya. nadie ha leído. Da igual dinero, La social actual que permite ciencia, que lo que sea. Que siempre tenéis que jugar con Todos son nosotros. defectos. Con las personas. Hijos de la gran puta. Todos. Igual al juego que a la vida real. Cabrones de mierda. El doctor Sechenov ha negado categóricamente en una rueda de prensa los rumores sobre una avería de los robots civiles en la instalación 3826. La instalación vuelve a estar plenamente operativa y la alerta roja Vaya ya. se Al fin has anulará vuelto, pronto. hijo. Te han dado una buena tunda, ¿eh? 2.0 se lanzará Por poco según te lo quedas allí previsto. para siempre. ¿Dónde? Dímelo tú. ¿Cómo voy a saber dónde estás cuando te entra uno de esos delirios? Eras un buen chico cuando estabas con mi hija, pero desde que murió, no haces más que amargarte y estar siempre a la que salta. Es la Todo madre lo de que dices nuestra a sangre y mujer. cabezas arrancadas. ¡Qué asco! ¿Qué tiene que ver tu hija conmigo? Mi Katia. Nuestra Katia. Te han jodido bien la memoria, hijo. Pero, ¿por qué dices eso? Era mi hija, pero también tú. Yekaterina Niechaeva, nombre en clave Bliesnash. Ostras, del grupo pues de era operaciones guapa, ¿eh? Argentum. Hostias. Entonces tú eres... Soy tu suegra, estúpido ignorante. Claro. Trabajabas para Sechenov hasta que esos terroristas búlgaros te reventaron. Katia no sobrevivió y Sechenov te transformó en un monstruo. Sí, creo que todo eso me suena. ¿Y qué demonios haces de brazos cruzados? Llevo observándote desde entonces. Pensaba que a lo mejor te quedaría algún rastro de humanidad. Bueno, nos han tomado el pelo. Ya. ¿Qué quieres que haga? Lo siento, pensaste mal. Ni pasado ni presente. No queda nada. Espera, ¿dónde está Larisa? Por todas partes. La has esparcido a los 4 vientos. ¿Eh? Joder. ¿Tienes un arma para mí? ¿Tengo pinta de no tener armas? ¿Qué necesitas? Para Todo. volarme la cabeza. No, Me sirve esto no, cualquier coño. cosa. Buena idea. Vuélate los putos sesos y Está bien, acaba ya con esto. basta. Sechenov convertirá a toda la humanidad en unos descerebrados, empezando por la Unión Vale, Soviética. ya lo pillo. Si lo pillas, pues levántate. Te daré armas, todas las Muchas que quieras. armas. Pero solo si me prometes que acabarás con ese engendro de una vez por todas. Lo haré. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? Haz caso a sus palabras, mayor. Los actos de Sechenov claman venganza. ¿Qué es esto, Sergei? Es Jarvis. Yo, Sinaí. Chariton Sajarov. Chariton, vieja serpiente, ¿sigues vivo? Algo así. Un mago me transformó en pringue de Un polímero. momento, joder. ¿Dices que conocías a Yaya Sina desde el principio? Guardar secretos es útil, mayor. Siempre ha funcionado. ¿Útil para quién? Guardar secretos a mí no me ha funcionado A nunca. Sechenov se le ha debido ir la olla para hacerle eso a la gente. Un momento. Y Katia, mi Katia, aún puede estar viva.
Es posible, pero ¿en ¿Sí? qué estado? Mírame. No sé si estoy mejor, pero no puedo hacer una valoración. Te lo suplico, Sergei. Sechenov debe morir. Joder, déjame en paz ya. Cabrones carbonizados. ¿Pero qué cojones pasa aquí? Por un lado, unos capullos mentirosos que aseguran ser nobles justicieros. Por otro, tenemos a un científico soviético y miembro de la academia que quiere iluminar a la humanidad y usarme para librarse de los gilipollas. O eso dicen esos capullos. Vale. No pienso tocarle un pelo a Sechenov. Lo dejo. Estoy harto de este juego. En fin. Pero que no me... vamos. Arsenal. Dame Arsenal. En fin, ¿por qué no me enseñas lo que tienes en Muy ese bien arsenal? dicho, hijo. Vamos. Empieza la fiesta.